Bendiciones en este 2025, año de la bendición total, del avivamiento. Abrimos este primer devocional del año, el cual quiero compartir con ustedes y he titulado Adulán, la cueva de Adulán, y Jesús y el lente del cielo. En el libro primero del profeta Samuel, capítulo 22, versículos del 1 al 2, la santa palabra de Dios nos dice lo siguiente, nos cuenta lo siguiente. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Escuche esto, quiero que usted repita conmigo Adulán, porque esta palabra es la clave. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y luego tuvo consigo como 400 hombres. Después, en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo del 15 al 22 y el 23, vemos cómo estos hombres que eran amargados, que eran endeudados, que estaban afligidos, estaban perseguidos, vemos que esos hombres que se describen en ese pasaje anterior salieron siendo jefes militares, hombres que derribaron gigantes y que las escrituras los definen como los valientes de David. Qué bonito, ¿verdad? Estos pasajes traen muchas revelaciones para nuestro desarrollo personal y el crecimiento espiritual. En el orden personal, Adulán se nos revela como el lugar de refugio, como la promesa de salvación para nuestras vidas y la de nuestras familias, como el desarrollo de nuestra dependencia total, intimidad y el temor de Dios, y como el lugar de transformación, crecimiento espiritual y empoderamiento para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Como lugar de refugio, vemos que lo acontecido en este pasaje bíblico cuando el profeta y luego el rey David, en Mateo 27, 35, Hechos 2, 29 y 30, quiero que lo lean, escapó del rey Saúl, que lo tenía amenazado de muerte. Ahí se me revela como un acto profético de lo que 28 generaciones después, Mateo 1, 17, haría Jesús durante su ministerio en la tierra, y que como todo en la palabra de Dios, que es eterno, trasciende hasta nuestros días. Por eso Jesús expresó en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 21, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, dijo el Señor. También en Mateo 11, 28 él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo no sé qué puede estar aconteciendo en tu vida, con qué enfermedad estás batallando ahora, a qué circunstancia o problema te estás enfrentando, qué aflicción puedes tener en este momento, pero sí sé que hay un camino para ello y se llama Jesucristo. Él dijo en Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También en Juan 11:40, también el Señor quiero que lo tengan en cuenta. Él dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y en Marcos 9:23 te recuerda, al que cree todo es posible. Alguien tiene que saber que si usted busca a Jesús como refugio
y hace su relación e intimidad con él, lo que para David fue la cueva de Adulán, no se va a ir sin su milagro, no se va a ir sin su victoria. Créalo, créalo. Como promesa de salvación para nuestras vidas y la de nuestra familia, la cueva de Adulán, además de ser un lugar de refugio, se nos revela igualmente como una promesa de salvación para nuestras vidas y la de nuestra familia. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y reconocemos que Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo y Silas, por revelación del Espíritu Santo, desataron esta promesa sobre el carcelero de Filipos y su familia al expresarle: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31 puede encontrar esa cita. Como desarrollo de nuestra dependencia total e intimidad y el temor a Dios, todos necesitamos nuestra cueva de Adulán. Ese lugar secreto a donde acudimos después de muchas veces de tratar de hacerle frente a determinada situación con nuestra fuerza, olvidándonos de lo que hoy Dios nos está advirtiendo en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en Zacarías 4:6 también te dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en 2 Corintios 12:9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Adulán representa ese lugar secreto donde desarrollamos nuestra dependencia total a Dios y el temor a Él, que es el principio de toda sabiduría, Proverbios 9:10. Y una comunión íntima con nuestro Padre Celestial, a través de la cual nos revela el propósito que tiene para nuestras vidas y nos da visiones, nos da sueños, estrategias y nos revela incluso por dónde viene el enemigo y nos libra de ellos. Por eso el propio David insistía en uno de sus salmos, el 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer sus pactos. Pactos de sanidad, pactos de liberación, de restauración, de transformación, de empoderamiento, de asignación, de multiplicación. Eso es lo que ocurrió en la cueva de Adulán. En este lugar David escribió el Salmo 57, en el que se evidencia esa total dependencia y clamor a Dios. Este hombre escribió diciéndonos lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Necesitamos desarrollar una relación íntima con Jesús y con el Espíritu Santo en lo secreto, a través de la oración, a través de la lectura, a través de la meditación de la palabra de Dios. Y Jesús insistía en ello cuando expresaba a sus discípulos en Mateo 6:18: mas cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La recompensa en público tiene que ver con lo que Dios puede hacer en tu vida, utilizándote para sanar enfermos, liberar personas, arrebatarles al diablo esas almas que hoy se pierden en el alcohol, la droga, la prostitución, la delincuencia, la depresión, el suicidio, la idolatría, la hechicería, la brujería y una cantidad de pecados que constituyen causa de maldición en la vida de los seres humanos. Tienes que ver con lo que Dios puede depositar en ti, así como lo hizo con esos hombres que se refugiaron en Adulán y que se convirtieron en los valientes de David, los que derribaron gigantes y se convirtieron en jefes militares y ayudaron a librar a su pueblo de los enemigos y opresores. Tiene que ver con lo que ocurrió con los discípulos de Jesús, los cuales a partir de la relación cercana e intimidad que tuvieron con su maestro, fueron sanados, fueron liberados, transformados, enseñados, entrenados y luego enviados, predicando el Evangelio del Reino de Dios, no con palabras de sabiduría humana, sino con demostraciones de poder. Tiene que ver con lo que Jesús decía a sus discípulos en Mateo 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán.
Y en Juan 14:12 dice, de cierto te digo, a ti que me estás escuchando, dice el Señor, el que en mí cree, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La cueva de Adulán como un lugar de transformación, de crecimiento espiritual y empoderamiento para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas es nuestro cuarto de guerra. Es allí donde los hijos de Dios libramos la mayor batalla en pos de nuestra transformación, al luchar contra nuestro poderoso y mayor enemigo, nuestro viejo hombre carnal. Es ese que es nacido de simiente corruptible es nuestro mayor adversario. Ese quien le abre las puertas de nuestras vidas al diablo o a las corrientes del mundo. Es ese quien permite que en nuestros corazones entre la amargura, la falta de perdón, la ira, el enojo, la disensión, la contienda, la duda, la poca fe, el orgullo, la soberbia, la vanagloria, el ego, los temores o se mantengan en él las ataduras del pasado. Es ese, la vieja carne, la vieja naturaleza que está en nosotros. Ese es el que persigue, ese es el que asedia, es el que maldice, es el que ataca al nuevo hombre espiritual nacido en nosotros de semilla incorruptible por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces ese viejo hombre, el que entorpece o aborta el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. De ahí que necesitamos vencerlo para luego ser investidos del poder que viene de lo alto, recibiendo la llenura y el poder del Espíritu Santo y hacer uso eficiente y eficaz de ese espíritu de poder, de amor y dominio propio que nos da nuestro Padre Celestial al relacionarnos con Él. Los hombres que se refugiaron en Adulán tuvieron que vencerse a ellos mismos primero, antes de salir a derribar gigantes y destruir a los enemigos de su pueblo. Los discípulos de Jesús tuvieron que vencerse a sí mismos antes de salir a cumplir el propósito por el cual Dios, nuestro Señor Jesucristo, los comisionó. Por eso, en distintos contextos, el Señor lo expresó en Marcos 16:24, Marcos 8:34, Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y en Lucas 24 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos 1 dice, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Lo acontecido en la cueva de Adulán, además de constituir un acto profético mediante el cual Dios anunciaba lo que haría 28 generaciones después por medio de Jesucristo durante su ministerio en la tierra y cómo el reino de Dios se extendería hasta nuestros días, nos deja varias enseñanzas. El cumplimiento de una palabra profética que desate en nuestras vidas lleva un proceso de gestación y su cumplimiento se producirá en el tiempo establecido por Dios en su soberanía. Por el ente del cielo, todos somos personas con un futuro, pues como nos revela Romanos 2:11, no hay acepción de personas para con Dios. Tenemos que creerle a Dios, pero como lo expresa Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Me enredó la lengua. Al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios comienza a obrar en nuestras vidas, haciéndolo todo nuevo. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Jeremías 18:6. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. No debemos de gloriarnos en nuestras fortalezas y capacidades cuando vemos a alguien en desventaja, pues como nos revela el apóstol Pablo en Primera de Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad, hermano, vuestra vocación,
porque no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Este devocional lo he hecho de esta manera casi que corriendo, primero porque es extenso, pero quería compartir, abrir el año con este devocional, con esta palabra profética para ti y para mí, y sabiendo que el Señor hará a través de su Santo Espíritu la obra en cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Una vez nuevamente les regalo un fuerte fraternal abrazo y les declaro en Cristo Jesús que estamos en victoria.